presentar la información que tenéis en el documento compartiendo la pantalla, para lo cual damos a compartir, y tendríais que ver ya un texto Word, que no es más, que vamos a ir leyendo. Juan, ¿lo ves, Juan Cueto? Sí, lo veo bien. Vale, bueno, pues lo que os digo es, en primer lugar, estáis en una propuesta como Erasmus Saliente. Sabéis, yo soy Javier Fombona, encargado en la facultad de ciertos destinos en los que tenéis en este momento una asignación más o menos provisional. ¿Dónde estáis? Estáis participando en un proceso dentro de un programa internacional que se llama Erasmus K103 y que depende del SEPIE de Madrid. Ahí tenéis la URL por si queréis tener información más precisa del programa en el que estáis participando. Es un programa internacional dentro del SEPIE. Y los objetivos que tiene es crear un espacio de convivencia europea a través de acciones educativas. Esto es muy importante porque no se trata de, como alguien me dijo, es que me ha tocado un viaje Erasmus y alguien me lo está organizando. Ese es un gran error. ¿Por qué? Vamos a explicar por qué y cuáles son los objetivos de este programa y los pasos que tenemos que dar dentro de este proceso. En primer lugar, es un proceso voluntario donde el alumnado participa porque lo desea. Es un proceso complejo y como tal, con tal complejidad puede interrumpirse, ya que depende de muchas variables y que se den las condiciones adecuadas, tales como las condiciones mínimas idiomáticas, que haya asignaturas en destino, que se cumplan los requisitos marcados tanto en origen como en destino, etcétera, etcétera. Es decir, es un proceso largo que no tenemos la precisión de que todo funcione hasta el final. El alumno debe estar preparado y tener el nivel suficiente de autonomía y responsabilidad para hacer esta movilidad internacional, y eso es importante. ¿Qué es decir? Debe de conocer sus opciones académicas en ese destino, manejar correctamente la documentación, tener disponibilidad académica, tanto en origen como en destino, es decir, que se den las circunstancias para poder llevar este proceso que es largo y complicado. Para ello, en primer lugar, el alumnado debe informarse y leer con precisión la información que ofrece tanto el vicerrectorado como otras fuentes Erasmus. Eso es importante. El alumnado es el protagonista. En la fecha de hoy, 14 de mayo, yo no tengo la relación de personas que de forma definitiva van a ir a esos destinos desde esta facultad. Por tanto, estas decisiones que estamos tomando ahora o esta información es provisional. La facultad ha hecho una reunión informativa previamente a cargo del vicerrectorado, a cargo del vicedecanato, creo que fue ayer o antes de ayer, y hoy haremos la reunión donde va a quedar todo grabado en Teams para que tengamos referencia de lo que tenemos que hacer. En segundo lugar, sucede que la situación de movilidad no está definida claramente por el problema de la pandemia. Tanto en origen, es decir, la Universidad de Oviedo tiene que marcar las pautas si es necesario, por ejemplo, hacer una PCR para salir o en qué condiciones, etcétera, etcétera, y las restricciones que se puedan articular y que no marco yo. Por eso tendríais que preguntar en el decanato o en el vicerrectorado cuáles son las condiciones de salida. Y también cada estudiante tiene que tener presente cuál es la situación y las medidas pertinentes en la universidad de destino, asimismo. Y la universidad de destino puede articular docencia presencial, docencia semipresencial o docencia solamente online.
Y si la docencia es online, y no hace falta ir allí, tener en cuenta que la beca solo se recibe si hay residencia en destino. Eso es importante. Tenéis que enviar al vicerrectorado el documento de inicio y final de instancia firmado y sellado por la universidad de destino. Eso es importante, no os olvidéis. En todo caso, el alumnado, y esto es importante también, es protagonista y responsable de su movilidad. Debe de conocer, repito una vez más, la documentación, mirando previamente si hay docencia para los Erasmus en ese destino con materias que le interese a ese estudiante y que se puedan equiparar en función a los estudios, a las menciones, a lo que vaya a hacer ese alumno en origen y que se imparta en una lengua que comprenda, que entienda en ese curso académico. Es decir, que en ese destino puede que se impartan las clases en alemán o en otra lengua, y ese es un problema que tiene que verificar si previamente va a tener asignaturas en un idioma que entienda. Para ello, indico que cada estudiante ha tenido que explorar previamente sus posibilidades en ese destino y para ese curso académico. A modo de ayuda, hay una web donde he puesto toda la información que yo he podido localizar a nivel de responsables, a nivel de datos de cada uno de los destinos. De todas maneras, las asignaciones del destino las gestiona el decanato de la facultad y el vicerrectorado de internacionalización. Yo no gestiono cambios en las movilidades, ni cambios en las duraciones, ni cambios que corresponden a la asignación que hace la facultad y el vicerrectorado. Y toda esta información es provisional, reitero, ya que cada universidad puede modificar o dejar de ofrecer determinadas asignaturas o cursos. Incluso puede anular el convenio por diversos motivos. Por ejemplo, por no tener este año profesorado adecuado, ha habido ciertas anulaciones en destino. O el caso de Poznan, que acaba de anular su oferta para el próximo año. Es decir, es responsabilidad del alumnado ver en la página web si se están produciendo anulaciones, las condiciones, los plazos que tiene que hacer, que este es una información muy compleja. Evidentemente que yo ya os he puesto algunas informaciones en la web de destinos para que lo tengáis accesible, pero que están cambiando constantemente por el tema de la pandemia y que está siendo muy complicado. En el Vicerrectorado de Internacionalización tienen información sobre la póliza de seguro de responsabilidad civil que les ampara. Conviene que se mire o se pregunte. Ahí está esa información. Así es necesario que el alumnado lleve cubierta la tarjeta de asistencia sanitaria. Además, puede contratar, que es recomendable, otra serie de seguros de asistencia en viaje, de anulación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a última hora se puede fallar todo, y de repente hay gente que ya estoy contratando un piso, ya estoy, pues yo no sé, yo no tengo ni idea lo que va a pasar con la pandemia y demás. Por tanto, sería recomendable, además del seguro de responsabilidad civil y de la tarjeta sanitaria, cualquier otro seguro que en caso de anulación, pues que evite que esos gastos puedan afectar a la persona que está en este proceso. Probablemente vayan a este destino otros compañeros de esta facultad. Eso es importante y acabamos de ver que hay destinos en los cuales va una persona sola, no pasa nada, y hay otros en los que van 3, 4 o 5 personas. En caso de un grupo,
hay que organizarse para intercambiar la información en el propio grupo, y sería interesante que uno de los estudiantes de ese grupo, cuando el grupo es de varias personas, coordine y reúna todos los documentos. Por tanto, las personas que van a Praga, que una de ellas se organice como pequeño coordinador, entre comillas, o coordinadora de todos los documentos, y las personas que van, por ejemplo, a Liberec, que lo hagan igual, o las personas que van, pues, no sé, hacia Chanou, que son dos personas, pues que entre las dos, una de ellas se haga de coordinadoras. Esto es importante. Quien coordine el grupo puede enviar las dudas a los responsables de destino de forma unificada, porque ha habido quejas por parte de algunas universidades acerca del goteo de dudas, reiteraciones, etcétera, etcétera. Y hay algunas universidades que casi no voy a nombrarlas, pero que son muy, muy quisquillosas, y que ya se han quejado de los alumnos españoles, por decirlo así, por fiestas, por mil historias y por otras cosas. Entonces, tenemos que ser especialmente prudentes e intentar agruparnos y concentrarnos un poco a toda la documentación en una persona. También pongo que es buena idea contactar con estudiantes que ya hayan realizado esta movilidad a ese destino en el año anterior. Yo ya he enviado algunos emails, y la facultad puede también proporcionar datos de alumnos que ya han estado en esos destinos y que os pueden ayudar a muchos niveles. Repito, suele ser de gran ayuda y la facultad tiene esos datos. Pasos a seguir. Reitero que hay que leer varias veces y completar perfectamente los documentos. Eso es importante. Hay grandes problemas por no completar los documentos de forma correcta, y una documentación errónea puede invalidar las asignaturas realizadas, es decir, que lo que se haga allí no sirva para nada. Es muy importante, son 4 cosas, pero hay que hacerlas bien y hay que hacerlas de forma veraz. ¿Por qué? Porque los documentos pueden ser objeto de una auditoría, de una investigación posterior con responsabilidades. Por eso estamos grabando y dejando bien clara toda la información que debéis de salir. Los involucrados, ¿quiénes son en este proceso? En primer lugar, el protagonista, que es la persona, estudiante, que va a hacer la movilidad. El responsable de destino que os va a acoger y que tiene que firmar, tiene que firmaros los documentos. El responsable en origen, que soy yo, y que también tiene que firmaros los documentos. La secretaría y decana de la facultad, que también os firma los documentos. Y os pongo este redondelito al final porque todos los documentos deben de distribuirse entre todos. Es decir, el estudiante debe de tener todos los documentos, el responsable en destino debe de tener a su vez luego todos los documentos, el responsable en origen los mismos y la secretaría. Exacto, eso es importante. Pasos. En primer lugar, hay que buscar y elegir las asignaturas según los intereses y perfil de cada uno. Es decir, cada estudiante tiene, los hay que hacen mención, los hay que son de infantil, tiene que buscar las asignaturas adecuadas para ese curso en ese destino. Hay que explorar perfectamente la página web de destino y también los responsables en destinos y ver si tiene posibilidades o no en ese destino. Por eso, ese es un proceso que tendría que haberse hecho ya, el proceso de conocer el destino. No, es decir, yo cuando hago un viaje primero me aseguro a dónde voy y si allí voy a tener cubiertos los objetivos. No me voy a la que salga porque las cosas así no funcionan. Hay que fijarse en los documentos, firmarlos con la firma escaneada. ¿Cómo se firman con la firma escaneada? Hay que copiarla, después escanearla y pegarla en el Word.
hay que trabajar en un Word, porque el Word nos permite seguir incorporando datos, no en PDF, que genera grandes problemas. Bueno, si nos llega en PDF, no pasa nada, pero inicialmente trabajamos en Word. Primero, trabajamos sobre el anexo 2, la primera hoja del anexo 2, que es solo para la Universidad de Oviedo. Ahí se ponen, como vamos a ver a continuación, las asignaturas de origen y de destino. Este documento, el anexo 2, la primera hoja, es solo para la Universidad de Oviedo. Luego hay que rellenar correctamente el anexo 3, Learning Agreement, que este es para todos, Universidad de Oviedo y destino. Y aquí se van a poner la misma información que el anexo 2. Si forma parte de un grupo de estudiantes de la facultad que va a un destino, como acabamos de hablar, juntamos los anexos 3 de todos los estudiantes en un zip y los enviamos al responsable de destino para que él nos diga si esas asignaturas son correctas, si se van a impartir y en el caso de que sea todo positivo, os están dando el visto bueno en destino y que firmen ese documento. Una vez que esté firmado, ya no me lo enviáis a mí junto al anexo 1, 2 y 3 y ya automáticamente más o menos firmamos nosotros todos los documentos después de que en destino esté claro que se puede hacer. Yo, una vez que recibo el anexo 1, 2 y 3, los envío a la movilidad, a la facultad, al departamento de movilidad, a la vicedecana de movilidad, que es Susana Agudo, para que los envíe y los firme para que los firme y envíe con todas las firmas correspondientes, el anexo 1 y 3, a destino y para que todos tengamos los documentos todos perfectamente firmados. Mientras tanto, mientras ese proceso de que los documentos van y vienen, el estudiante tiene que rellenar otros documentos que le solicitan en el vicerrectorado y que desconozco porque no me llegan a mí. Por ejemplo, el convenio financiero, el impreso de datos bancarios, el convenio de subvención que yo desconozco, la tarjeta sanitaria que tenéis que ir sacando. ¿Vale? Bueno, hay que asegurarse que finalmente todos tengamos los documentos firmados y que todos tengamos una copia del mismo. Esto es importante. Antes de marchar, todos tenemos que tener todos los documentos correctamente firmados. Tanto, cuando digo todos, digo el estudiante o la estudiante, digo el responsable en destino, digo el responsable en origen y digo la secretaría. Eso es importante. Y entonces ya todo funciona. Una vez que estemos en destino, tenemos que enviar a origen el inicio de estancia. Es un documento que se envía a la gestión económica, a esos correos que ahí aparecen. Da igual que sea uno que otro. Y hay un mes para hacer posibles cambios. Los cambios se hacen en el anexo 2 y en el anexo 3, en la segunda hoja, la que pone en cambios después, durante la movilidad. Aquí hay un error, es durante la movilidad. During la movilidad. Es decir, al mes de estar allí, puede que de repente, casi seguro que va a haber asignaturas que se solapan, casi seguro que va a haber alguna modificación, algún profesor que no os puede admitir o lo que sea, porque ya está a tope de alumnos o lo que sea. Entonces tenéis la opción de hacer cambios. Si formas parte de un grupo de estudiantes, otra vez, volvemos a reunir todos los documentos de cambios en un zip y enviamos esa propuesta de cambios, el anexo 2 y 3, para que de nuevo los firmen todos. Hay que repetir el proceso de firmas asegurándose de que todas las partes lo firman. Hay una cosa muy importante, es que cuando hay cambios en la universidad de origen, en nuestra facultad, debemos de informar en la secretaría de esos cambios.
hay que matricular, es decir, yo me voy a Liberec, y tengo que matricularme en Origen, en Oviedo, de las asignaturas que me quiera matricular. Tengo que hacer siempre la matrícula. Una vez finalizada la estancia, envío a esos correos el documento de fin de estancia. Podemos conservar el original, o debemos, porque hay veces que nos piden el original. Nosotros tenemos que conservar siempre todos los documentos. Si puede traer a Secretaría el documento con las calificaciones y en una escala de 0 a 10, sería muy bueno. En caso contrario, la universidad de destino envía las calificaciones al origen, a nosotros. Pero estos envíos de las calificaciones finales suelen tardar. Nuevamente, si forma parte de un grupo de estudiantes, vuelva a reunir todos los documentos en un zip. Vale. Pues eso es todo. Cualquier otra gestión informativa, consulta, cambios en las asignaciones, en las estancias, nos podemos dirigir a Susana Agudo, que es la coordinadora de la facultad, y ese correo. También nos podemos dirigir a la Secretaría de la Facultad, la encargada es Tina Muñiz, en ese número de teléfono y en ese correo, al Vicerrectorado de Estudiantes Salientes, que es Intermovilidad, con ese teléfono, y a la directora de área de movilidad, que es Ana Isabel Álvarez, con ese correo y ese teléfono. Vais cubriendo todo, que es la foto, Erasmus, grado, el año académico 2021, primer semestre si vais el primero o el segundo o el año entero, la universidad de destino, el país, el numerito de la referencia del acuerdo, que suele ser el 1400, no sé el que sea, responsable en destino, que es la persona que vais a tener de referencia en destino, y en origen ya lo tenéis bastante cubierto, Universidad de Oviedo, tenéis Susana Agudo, movilidad, el correo, y el responsable, Javier Fombona, ahí estoy yo también, y vais colocando, nada, vuestros datos personales, apellido, nombre, tal, teléfono, dirección durante el curso, el mail, tarjeta sanitaria, si tenéis otro seguro, la fecha previsiblemente en la que marcháis hasta la que vais, el número de créditos que creéis que vais a equiparar, más o menos, porque puede que haya algún cambio luego. Estos son datos un poco, pues bueno, orientativos. Y este documento lo firmáis y va a llevar el sello de la universidad. Por tanto, os lo van a sellar en secretaría. Y esta es un poco la carta que presentáis en cualquier sitio cuando... ¿Quiénes sois? Pues presentáis este documento, la ficha del estudiante. En cualquier momento lo podéis presentar, por eso conviene que tengáis varias copias, una para administración, otra para destino, otra para origen, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí ese documento sencillo. Pasamos al siguiente, que es, me salto uno, el anexo 3. El anexo 3 es el documento internacional, es el documento donde aparecen las asignaturas y todos los datos. Este tiene un formato más o menos universal. Es el Learning Agreement. El Learning Agreement, perdón, dije formato universal, no, porque hay algunas universidades que han hecho un Learning Agreement específico para ellos. Entonces, normalmente suele coincidir con este y suelen ser muy parecidos. Pero el Learning Agreement lo cubrimos inicialmente según este formato y empezamos, y pongo ahí en amarillo en la parte de arriba, Learning Agreement for from student's name. Ahí ponéis vuestro nombre. Lo pongo en amarillo porque ya en primer lugar la gente no coloca el nombre ahí. Hay que colocar el nombre. Repetís el nombre en student, el nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, etcétera, y lo tenéis casi todo cubierto. Erasmus, código, Universidad de Oviedo es el código es Oviedo 01, por si lo queréis colocar, y el de
nada más. He oído. Y en destino, en recepción, institución de destino, colocáis los datos de la universidad de destino, que tenéis que rellenarlos y en un principio sin mayor problema. Por cierto, este correo aquí está mal, es otro. El correo de la responsable es, os lo voy a colocar, el correo de la responsable es Susana Agudo, Movilidad, Facultad, Formación, Profesorado. Os lo vuelvo a colocar aquí. Movilidad, Facultad de Formación Profesorado, es la responsable. Sabéis que es Susana Agudo, que es la también vicedecana de estudiantes. Susana Agudo. Por lo tanto, tiene el mismo correo. Vale, bueno. Rellenáis eso. Vais aquí. Before the mobility. Table A, before the mobility. Aquí colocáis las asignaturas que prevéis que vais a hacer. Ojo, hay que colocar también la fecha de inicio y la fecha de finalización en cuanto a meses de esa movilidad. Y ahí os he puesto en gris, en la tabla A, unos ejemplos de lo que teníais que hacer, y estos son reales y cómo dan los 60 créditos. Puede que el código, el numerito que sea, lo tengáis o no lo tengáis. Si lo tenéis, estupendo, lo colocáis. Eso es importante porque luego hay asignaturas que se parecen mucho y teniendo el código podemos identificarlas perfectamente. Estas son las asignaturas en destino, en la institución que os va a recibir, ¿vale? Aquí, una vez que lo tengáis claro, las colocáis. Que dan 60 créditos, más o menos, si vais un año entero, y 30 créditos, más o menos, si vais un semestre. En este caso, el semestre de, por ejemplo, de primavera, en vez de llamarlo primavera, lo llaman verano. Bueno, ahí, pero es el de primavera, lo llaman summer, tendrían que llamarlo spring, pero cada universidad tiene sus... Por cierto, esta me parece que es, no sé si es un detalle de Liberec o de Praga. Bueno, seguimos, nivel de inicio en inglés, ponéis vuestro nivel y ahora colocáis aquí las asignaturas que se os van a reconocer en origen. Repito, estoy en la tabla B, reconocimiento de asignaturas en origen, y colocáis el código, o si no sabéis el código, el nivel de curso y nivel de esa asignatura, si es anual, y los años y los números de créditos, que tiene que dar también más o menos 30 créditos si es un semestre, perdón, sí, un semestre, y si es un año entero, 60 créditos. Y aquí indicáis si es anual, 60 créditos, anual, o si es primavera o otoño, primero o segundo semestre. Bien, hasta ahí, esto es lo que tenemos que hacer ahora con relación al Learning Agreement. Ese documento, una vez que lo tengáis cubierto, lo firmáis en el cuadro que aparece un poco más abajo y lo enviáis a destino, y esto es una pequeña novedad, para ver si destino, para ver si el responsable en destino os acepta esas asignaturas. Porque puede que diga el responsable en destino, no, esta asignatura no se va a impartir o se va a impartir otra, con lo cual avanzamos muchísimo. Y os va a firmar el responsable en destino, y es un aval que tengáis firmado lo que vais a hacer, aunque luego podáis hacer cambios. Y vamos a firmar nosotros, Javier Fombona y Susana Agudo, también, por supuesto, las asignaturas que habéis decidido. Durante la movilidad, después de las primeras semanas, más o menos, puede que tengáis cambios. Pues anotáis lo que quitáis y lo que añadís. Y la razón, bueno, no es tan complicado el colocar la razón, que ya veréis luego al final, y el número de créditos correspondiente. Repito, durante la movilidad, después de estar el primer mes o más o menos en esa fecha,
anotáis si tenéis cambios y solamente si tenéis cambios, las asignaturas que quitáis y las que añadís a la tabla A. Esta se llama tabla A2 durante la movilidad, ¿vale? Y si hacéis cambios en origen, en las que habéis matriculado, en la Universidad de Oviedo, pues hacéis lo mismo. Y nuevamente repetís el proceso de la firma, tanto del destinatario, del destinatario, sí, como de nosotros. Quien os tiene que aceptar los cambios, sobre todo, es el responsable en destino. Ya podemos nosotros decir, muy bien, vale, ok, si el responsable en destino no os firma, no hacemos nada. Tiene que llevar todas las firmas. Lo digo porque hay algunas universidades como Praga que son especialmente exigentes y luego cuesta encontrar las firmas, etcétera. Si no hay firmas, es como si no lo hubieses hecho, ¿vale? Bueno, llegamos al anexo 2, el último, que es un documento, aparentemente un pelín Javier, más complicado. Sí. Una pregunta. Dime. Es que a mí, la Universidad de FAFE me envió el Learning Agreement para hacerlo online y me piden un código. Y yo es que el código no tengo ni idea. Vale, ya os lo digo luego. Primero os voy a ir contando esto, luego resolvemos cosas particulares, ¿vale? Esto, aunque os resulte un poco a veces cansado y tal, es importante que lo tengáis y lo vamos a tener grabado para que luego, más adelante, podáis acudir y saber cómo hacer las cosas, ¿vale? Bueno, luego abrimos un turno de dudas. Bueno, pues este anexo 2 que ahí tenéis es un anexo solamente para la Universidad de Oviedo. El anexo es solamente para la Universidad de Oviedo. Y es el anexo, como yo digo, de propuesta inicial de estudios, como yo lo llamo, de equivalencias entre las asignaturas que vais a pedir. Y esto es muy, muy importante. Este es un modelo que he hecho yo, es un modelo un poco a medida de lo que he visto. Yo he estado como vicedecano de movilidad varios años y veía que no lo hacía bien el alumnado. Por tanto, es un modelo para leerlo, para rellenarlo con la máxima legibilidad, como yo digo, con un procesador de textos y a ser posible en una sola hoja, porque a veces saltan las hojas y no encontramos lo que hay. Hay que fijarse que solamente para la Universidad de Oviedo no hay que enviarlo a destino y es válido si está firmado, si no, no nos vale para nada. Y debe de coincidir con los datos que pusimos antes en el Learning Agreement y en el apartado, en la tabla A, Before the Mobility, en el documento que acabamos de decir. Debemos de capturar la firma, firmarlo digitalmente, enviarlo, como yo digo, en un Word y hacer la matrícula de las asignaturas que nosotros digamos que vamos a cursar, no nos olvidemos. Debemos de anotar las asignaturas que nos interesan y las competencias que nos interesan. Eso es una decisión de cada estudiante con relación a su perfil. Pues nada, vamos rellenando. Es el programa Erasmus, Undergraduate, el curso académico, si es anual, si es semestral, y el título de primaria, de infantil o de pedagogía, el que pongáis. Nombre y apellidos, el email, colocar el email, que esto no aparecía en los otros documentos y es muy importante, y un teléfono, porque puede que pase algo y de repente necesitamos hacer una llamada rápida y necesitamos tener un teléfono de contacto real, 1 o 2 o los que sea. DNI, pasaporte, universidad de destino, país, código de la universidad de destino, ese es el numerito de 4 cifras que aparece por ahí. Si no lo tenéis, no es bueno, tendríais que saberlo, os lo van a pedir muchas veces. Por ejemplo, os aparece en destinos un numerito a la izquierda. Bueno, pues vamos rellenando, que es lo mismo. Asignaturas en destino. Y vais colocando las asignaturas, y os puse aquí varias. El periodo puede ser de el primer semestre o el segundo semestre, el número de créditos y con qué la hacéis coincidir.
Daos cuenta que es imposible coincidir contenidos, coincidir número de créditos. Tenemos que ir aproximando. 2 y 2, 4 créditos. Lo hago coincidir con esta asignatura aquí de 6. Vale. Introducción a la psicología del primero, 5 créditos. Lo hago coincidir con esta otra de 3. Matemáticas en economía lo hago coincidir con esta otra de 6. Historia de las artes lo hago coincidir con música, también de 6. Patrimonio, heritage, no sé qué, lo hago coincidir con didáctica del medio natural, de 6. No hay manera de cuadrarlo, entonces lo vamos aproximando. Estas dos de introducción a la República Checa y geografía de la República Checa, que son 10 créditos, lo hago coincidir con didáctica de la lengua, que son 6 créditos. Bueno, esta de Sports, Deportes 1, Deportes 2, Deporte 3, lo hago coincidir con deporte educativo, que son 6 créditos. ¿Vale? Fijaos cómo encaja y cómo hay que hacerlo. Esta otra de deportes y educación física lo hago coincidir con el juego motor. Esta otra de education experimental y no sé qué más, lo hago coincidir con el practicum, 12 créditos. En el total, 60 créditos en un lado y en el total, más o menos, vuelvo a repetir, 60 en el otro lado. A ser posible, repito, si podemos tener los códigos, colocamos los códigos y nos evitan que nombres en asignaturas se equivoquen al final, etcétera, etcétera. Y, repito, este documento es para la firma nuestra. Lo firma el estudiante, lo firmo yo, el responsable, y lo firma Susana Agudo. Y ya está, ese es el anexo 2, ¿vale? Aquí tenéis, os pongo algún ejemplo de debajo que podéis seguir, ¿vale? ¿Qué sucede con los cambios? Aquí está el tomate. Llega el primer mes, anexo 2, cambios excepcionales, y tenéis que hacer cambios. Puede pasar como muchos alumnos que están en destino, que están, yo qué sé, viendo museos, etcétera, etcétera, y no se acuerdan de anotar los cambios. Hacen las asignaturas que quieran, etcétera, etcétera, y sin tener el documento correspondiente. Ese es un gran problema para el alumno, que al final no va a poder equiparar las asignaturas. Necesitamos hacer en el primer mes los cambios en destino y anotarlos en este documento. Es muy importante, repito, leer y rellenar todos los apartados del documento y hacerlo a ser posible en una hoja donde se vean todos muy claritas los cambios y las equivalencias a la propuesta inicial. Se rellena en el primer mes y se rellena sobre todo cuando tengamos claro el plan de estudios que finalmente vamos a hacer. Puede que el plan de estudios se haga en enero, febrero o marzo, yo qué sé. Este documento tiene que ser cuando lo tengamos claro. Por eso el primer mes es un poco elástico, pero lo que no podemos es dejarlo para final del curso, sin lugar a duda. Este documento, repito, es solo para la Universidad de Oviedo, y tiene que corresponderse con el documento anterior que hemos cubierto. Solamente es válido si está correctamente firmado y que debe de corresponderse, repito una vez más, con lo que habéis puesto en el Learning Agreement for Studios en el apartado de Before the Mobility y During the Mobility. Ambos tienen que estar todos perfectamente firmados, como he dicho. Estos cambios deben de llegar a la Secretaría y probablemente si hay cambios en algunas asignaturas puede que haya que modificar los pagos, haya que modificar las características que os dice Secretaría. Por tanto, dependéis de Secretaría para hacer los cambios y tenéis que comunicaros con ella. Bien, pues nada, hacemos el documento de cambios, otra vez rellenamos todo perfectamente con los datos de mail, de teléfono, de pasaporte, etcétera, etcétera. Colocamos las asignaturas, todas las asignaturas que quitamos,
las asignaturas que mantenemos o las asignaturas que añadimos. Este documento, que es este modelo específico, nos va a permitir tener claro, repito, lo que quitamos, lo que mantenemos y lo que añadimos. Y en origen, lo mismo, si mantenemos, quitamos o añadimos algo. Vuelven a aparecer todas las asignaturas que he puesto antes, más las que añado. Repito, anulo, mantiene, añade, tanto origen como destino. Es nada más ir anotando lo que quito, anotando lo que mantengo y anotando lo que añado a nivel de asignaturas, ¿vale? Por tanto, relleno número de créditos que tenía antes. Antes tenía 60. Número de créditos que después de hacer este documento de cambios me quedan. Los mismos o no. Puede que tenga alguno más o alguno menos. Cantidad que quito. Quito 16. Cantidad que mantengo. Mantengo 44. Cantidad que añado. Añado 16. Si lo veis, coinciden los números, todo ello con 60. Y en origen, lo mismo. Cantidad que quito, no quito ninguno. Cantidad que mantengo, lo mantengo todo. Cantidad que añado, no añado nada. Y lo cubro y queda muy clarito. Esto nos evita grandes problemas, grandísimos problemas. Actualmente los problemas es para el alumnado, que luego no va a poder equiparar las asignaturas. Teniendo este documento correctamente firmado por el estudiante, por Javier Fombona y por Susana Agudo, no vais a tener gran problema. Es un documento donde aparece todo bien claro. Bueno, pues hasta ahí más o menos quería daros la información. Os aparece en el enlace los destinos, en los destinos que os aparece información que puede que esté un poco desactualizada porque es del curso anterior, pero funciona a nivel de daros las asignaturas que hay, los enlaces. Toda esta recopilación de material os es muy valiosa. Os aparecen los datos de los coordinadores en destino, os aparece el idioma que os piden, si os piden italiano, inglés o lo que sea, y os aparece a la izquierda de todo el numerito del acuerdo correspondiente. Con lo cual, con eso tenéis toda la información en un principio a vuestra disposición en el enlace que os digo. Bueno, dudas o preguntas que tengáis. Abrimos un turno. Ir levantando la mano, por favor.